caso hace un año y medio aproximadamente de una chica que tenía muy mal genio dentro de la clínica, era una grandísima profesional, o sea, trabajando en una máquina, pero su actitud era muy negativa, ¿no? Y me recuerdo un día que le dije, oye, mira, me gustaría hablar contigo, y lo primero que me dijo es, yo contigo no tengo nada que hablar, ¿tú qué coño quieres, no? El Álvaro hace 10 años probablemente le hubiera dicho, ¿tú quién te piensas que eres para hablarme así? Yo soy tu jefe, ¿no? Pero en este leer entre líneas para mí era importante entender que no me creía ese personaje, que algo le pasaba a esta persona. Para mí ese es el 3.0 del liderazgo. Si para que la gente te siga la tienes que gritar o te tienes que imponer, el que lo estás haciendo mal eres tú. Bueno, bienvenido, Álvaro de Pedro. Es un placer compartir esta charla contigo en la que descubriremos más cosas sobre tu segundo libro, este nuevo libro, Hábitos de un buen director de clínica. Para escribir un libro así es necesario tener un bagaje, eso es obvio y tú lo tienes sin duda cabe. Estudiaste Dirección Comercial y Marketing y además eres fundador y CEO del grupo Primera Red. Llevas muchísimos años, casi 2 décadas, ¿no? Dedicándote... No sé si es esto bueno, ya nos empezamos a sentir mayores. La experiencia es buena, siempre. Y llevas dedicándote sobre todo al sector odontológico, Sí, ¿no? sí. Entonces, en todos estos años que llevas de trabajo y de esfuerzo, has ayudado a cientos de clínicas. Yo no sé de dónde surge esa necesidad o sí, necesidad de ayudar a los demás y de compartir todas tus experiencias y todos tus conocimientos con el resto del mundo, ¿no? Sí. ¿De dónde surge? Pues mira, eso yo creo que empieza ya desde muy pequeño y creo que tengo una grandísima vocación y si me dijeran cuál es, alguna vez me han preguntado, Álvaro, pero ¿cuál es tu profesión? ¿No? Sobre todo cuando esto te lo preguntan amigos o gente de tu familia, ¿no? Que no saben muy bien a qué te dedicas. Y yo creo que mi gran vocación, sin lugar a dudas, es ayudar a las personas. Y a partir de ahí, pues ya surge un poco todo, ¿no? Todo lo que hemos ido trabajando, creando. Y bueno, pues este segundo libro nace desde ahí, ¿no? Desde el poder ayudar. Pero bueno, yo creo que es importante también hablar de dónde nace el primero, porque hay una historia un poco personal en todo esto, ¿no? Sí. Yo soy una persona muy activa, ¿no? Y bueno, pues antes de que nacieran mis hijos, pues bueno, mi mujer tuvo que estar 9 meses en reposo absoluto, en el embarazo, y bueno, yo no paraba. Le decía, cariño, es que yo no puedo estar todo el día en casa, estoy súper nervioso. Me dijo mi mujer, mira, déjame tranquila y ponte a escribir un libro. Y bueno, pues se me entendió algo y dije, oye, pues ¿por qué no? Oye, pues con todo lo que sabemos, ¿no? Esto fue post-pandemia, ¿no? En aquel momento, pues de algún modo era ver cómo podíamos ayudar, era casi mi contribución al sector, ¿no? Decir, oye, todo lo que hago todos los días, ¿por qué no compartirlo? Que hay cientos o miles de profesionales que necesitan ayuda y eso lo viví en la pandemia, ¿no? Que fue un momento para nosotros, pues obviamente dentro de todo lo duro que fue, donde asumimos mucha visibilidad en el sector. Porque hubo un momento dado donde nos decidimos hacer un webinar, que un día le dije a mi equipo, oye, vamos a hacer un webinar. Mi equipo me decía, ¿un qué? Y bueno, pues en este momento lo que queríamos era eso, pretendíamos ayudar, ¿no? Que es esa vocación que necesito constantemente alimentar, que es la de sentir que ayudo a la gente. De ahí nace obviamente mi trabajo. Bueno, pues en este webinar tuvimos mucha visibilidad, nos dimos cuenta que podíamos ayudar a mucha gente y fruto de esa época o de esa etapa, ¿no? Pues decidí, oye, pues... conjuntamente con lo que te contaba de mi mujer, ¿no? Que me decía, oye, pues, caño, déjame tranquilo y ponte a escribir un libro. Y escribí este primer libro, que era Activa tu clínica dental, el cual me ha dado muchísimas alegrías. Hemos tenido, pues, creo que se han vendido más de 6.000 ejemplares. Bueno, pues me ha dado infinidad de alegrías y sobre todo la satisfacción, ya no de los ejemplares, ¿no? Sino de sentir que puedes ayudar a la gente. Claro. Y bueno, pues este segundo libro fue curioso, ¿no? Porque hace ya pues, añito y medio aproximadamente, con unos clientes, Carolina y Vicente, que terminamos un proceso de consultoría y normalmente pues hacemos una última sesión de feedback, ¿no? Pues para ver cómo ha ido, cuál ha sido su experiencia, el proceso, qué se llevan, qué les hubiera gustado mejorar, qué han echado en falta. Y ahí me dijeron, pues mira, Álvaro, te vamos a ser sinceros, la experiencia ha sido brutal. O sea, nos habéis enseñado que tenemos un Fórmula 1. O sea, que nuestra clínica es un Fórmula 1, pero ahora nos surge una duda y es saber pilotarlo. Y es en ese momento, cuando vosotros salgáis, si realmente vamos a saber pilotarlo nosotros. Y esto nos genera mucha incertidumbre. Y me dijeron, oye, estaría muy bien, Álvaro, que crearais un manual de hábitos del buen director, ¿no? Y me quedé pensando y le dije a Carolina y Vicente, bueno, pues que sepáis que acabáis de escribir mi segundo libro. Me parece brutal, aparte del valor que puede aportar a todos nuestros clientes, pero creo que que puede ser una herramienta de grandísimo valor en el sector, ¿no? Sobre todo porque ya en este libro no hablamos tanto de clínicas dentales, nuestra experiencia también ha ido creciendo en el ámbito sanitario, que hay muchísimas similitudes, y a la conclusión que llegamos
es que el sector sanitario en general, sobre todo la sanidad privada, ha evolucionado, se está madurando, los niveles de competencia son altísimos y obviamente pues esto hace que las clínicas hoy en día se tengan que diferenciar. Claro, se juntan diferentes situaciones, ¿no? Hay una coyuntura actual que tiene mucho que ver con las personas, ¿no? Con los hábitos, o con un cambio generacional, te diría, ¿no? Mi padre soñaba y siempre, siempre destacaba que había estado 35 años trabajando en la misma empresa, ¿no? En todas las comidas familiares era como, mira, yo he estado 35 años y yo creo que sin duda a nuestra generación esto es algo impensable y ni qué decir las generaciones actuales, ¿no? Ujú. Esto es un gran desafío que se encuentra en las clínicas, el gran desafío de retener el talento. Yo creo que esta etapa o este momento donde la gente intercambiaba tiempo por dinero y sentía que mi jefe era mi patrón y le debía la vida, esto ha acabado. Y esto es un Mm. sector tan tradicional que esto había un gran conflicto de no entender esta regla, ¿no? Entonces, Hábitos de un buen director de clínica nace de Carolina y Vicente, que por supuesto agradecerles y siempre diré que este libro nace de ellos, pero sobre todo de una coyuntura actual que siento que hay una grandísima necesidad de retener talento, de Ujú. profesionalizar las clínicas y sin duda este libro está enfocado a esto, a cómo poder ayudar, ¿no? A cómo poder ayudar a Claro. cientos o miles de profesionales que en muchos casos se sienten perdidos, porque yo siempre digo que la pandemia casi hizo tomar conciencia a muchos profesionales de la salud que eran empresarios. Porque hasta ese momento, y esto es curioso, ¿no? Mm. Muchos dicen, no, no, yo no soy empresario, yo soy médico, yo no soy empresario, soy dentista. La pandemia puso de manifiesto que además de ser dentista, además de ser dermatólogo o oftalmólogo, eres empresario, ¿no? Y hay que tomar una serie de decisiones, te tienes que diferenciar, Mm. pero fue como un momento de gran conciencia para el sector, ¿no? De darse cuenta que eran empresas, ¿no? Y que obviamente como empresa pues hay que gestionarlo. Los sectores en este, o sea, los márgenes en este sector han sido siempre muy elevados, pero claro, cuando empieza a haber competencia, pues el mercado se madura y empieza a haber como dos grandes guerras en el sector sanitario, Ujú. ¿no? Bueno, al menos yo le llamo guerras, ¿no? Este momento de maduración. Por un lado, una guerra de precios, aquellas clínicas que quieren diferenciarse o empiezan a tener una política mucho más agresiva de precios. Y por otro lado, otro gran segmento que no se siente identificado con esta filosofía y quiere competir en valor, o sea, es decir, en Mm. diferenciación. En ambos casos necesitamos a las personas. O sea, yo siempre digo que la sanidad es un negocio de personas y que podemos tener la mejor estrategia, pero si nuestro equipo no nos sigue, estamos muertos porque al final somos un sector servicio, no vendemos un producto, vendemos un servicio, ¿no? Y el paciente, que a día de hoy yo ya digo paciente, cuando empecé hablaba de clientes y todo el mundo me miraba mal. No, son pacientes. Mm. Efectivamente son pacientes, pero cuando pagamos por un servicio nos sentimos clientes, ¿no? Porque sentimos que estamos en el derecho de poder exigir cuando pagas, ¿no? Entonces, eh, esta coyuntura hace que el liderazgo dentro de las clínicas sea una labor fundamental, ¿no? Y bueno, pues a diferencia de Activa tu clínica dental, que fue un libro que para mí era poner de manifiesto todo lo que llevaba haciendo durante años, eh, Hábitos de un buen director es un libro muy profundo, muy introspectivo. De hecho, es curioso porque lo he escrito 3 veces. Claro, eso te quería preguntar, porque nos cuentes también un poco cómo ha sido todo ese proceso de creación de un libro, porque aunque tú ya tenías experiencia en tu anterior libro, yo me imagino que me has comentado que tus libros son como tus hijos en algún momento, y claro, me imagino que cada parto también es diferente. ¿Cómo ha sido el Totalmente. proceso de creación de este segundo trabajo? Pues mira, y es curioso porque el primer libro lo escribí en 3 meses y este he tardado año y medio. Pero ya Wow. no es por el tiempo, ¿no? Es que es un libro que he escrito 3 veces. O sea, después de tenerlo escrito le decía a mi equipo, chicos, ya creo que ya me falta poco y lo tengo. Y cuando me ponía a leerlo decía, no me gusta. O sea, no llega, no conecta. Creo que uno de los principales valores del primer libro y algo que me han recordado, o sea, muchos clientes me han dicho, gente que ha leído el libro me ha escrito y me ha dicho, oye, es que parecía que te estabas metiendo en mi clínica, parecía que te estabas metiendo en mi vida y que es que todo lo que decías parecía que me estaba pasando, ¿no? Un libro que era muy vivencial, ¿no? Muy del día a día, cuando te cuento anécdotas que he vivido durante estos casi 20 años, experiencias reales, clínicas, obviamente, que nunca desvelábamos el nombre de la clínica, hablábamos del director A, el director B, la clínica N, pero tenía ese punto vivencial, ¿no? Y cuando la primera vez que escribí el libro sentía que era todo teoría, ¿no? Y decía, ostras, está muy bien, es profundo, pero esto no va a conectar, ¿no? Entonces, rompí el libro y dije, hay que empezar de cero, Wow. esto hay que reconstruirlo y sobre todo, como te decía, ha sido un trabajo muy profundo, muy introspectivo. Obviamente, pues nosotros dirigimos o lideramos muchísima gente desde Primera Red, o desde el grupo,
Y obviamente pues para mí era poner... no quería que fuera un libro basado en la teoría, sino en la experiencia real y sobre todo un liderazgo muy humanista, ¿no? Que creo que para mí es la clave y lo que a día de hoy, sin lugar a dudas, es lo que pone o marca la diferencia y creo que estamos muy lejos de ese liderazgo autoritario, ¿no? De hace 20, 30 años, que el sector, por desgracia, sigue o continúa ejerciendo, ¿no? Como te decía antes, las personas estamos cansados de intercambiar tiempo por dinero y queremos trabajar en un sitio donde nos sentamos alineados, que sintamos que formamos parte de algo, que podemos aportar bueno, pues nace desde ahí. Entonces, bueno, esto fue la primera escritura. En la segunda, bueno, aunque había escrito un libro, yo no soy escritor. El otro día que estaba con mi sobrina y le decía, cariño, mira, he escrito mi segundo libro, y estaba con una amiga y me decía, ¿pero tú eres escritor, Álvaro? Y digo, no, escritor no soy, pero me hago por escribir, ¿no? O sea, y así lo siento, no me siento escritor, pero al final era como trasladar o poner encima o escribir, ¿no? O poder perpetuar el conocimiento, la experiencia, y no pretendo sentar cátedra con este libro. Para mí es un libro muy profundo desde el punto de vista que hablo desde la humildad, no hablo desde un pedestal, hablo al oído, y lo que pretendo es, pues oye, si mi conocimiento, mi experiencia puede ayudar a otros, pues esta, como te decía antes, esta es mi vocación, ¿no? Poder ayudar y poder compartir conocimiento. Algo que a día de hoy es curioso porque muchos profesionales, incluso el sector, me dicen, ostras, Álvaro, pero tú sabes todo lo que desvelas, es que das tu know-how, ¿no? Yo tengo la sensación de que esto, bueno, la sensación no, para mí es una realidad, ¿no? Que me ha ayudado mucho en la vida, el sentir que ayudo a las personas. Y bueno, pues habrá muchas clínicas que digan, "Ay, pues con lo que me dice Álvaro, yo ya puedo ir yo solo, ¿no? Pues oye, fenomenal. Y si en algún momento sienten que se pueden sentir perdidos en el camino, pues ahí estoy también para ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, pues nace un poco desde ahí, ¿no? Como te decía, desde ese viaje profundo, introspectivo, de escribirlo esa segunda vez. Y cuando lo terminé, con toda la ilusión del mundo, que esto de hecho el año pasado en nuestra comunidad, en el mes de julio, decíamos que después de verano íbamos a lanzar el libro. Esto habló del 2024 y bueno, cuando llegó finales de agosto dije, no, imposible, porque cuando lo leí decía, esto no tiene ni pies ni cabeza. Tiene sentido cada capítulo, pero esto no está hilado, no hay una conexión, creo que le falta esa parte todavía más vivencial. Y por segunda vez decidí volver a romper el libro. Tuve una crisis personal Madre mía. muy dura, de decir, ostras, no me siento capaz. Pasé mucho miedo y no me avergüenza decirlo, tuve miedo y yo creo que, bueno, pues ese miedo es el que me ha movilizado a lo que hoy hemos conseguido con este segundo libro, ¿no? Y bueno, me siento muy orgulloso, sobre todo porque creo que es un libro, como te decía Isa, que nace para ayudar. Y creo que para mí ese propósito se cumple y por lo menos desde mi punto de vista, obviamente ya cuando el lector empiece a leerlo, y ese es el miedo, yo creo, ¿no? Como cualquier cantante o cualquier grupo cuando lanza una canción dice, bueno, no sé, le hemos puesto todo el corazón, pero no sabemos si esto gustará, ¿no? Desde luego está hecho con el corazón y una parte de razón, ¿no? O sea, yo creo que aquí, y como hablo mucho en el libro, pues hay que utilizar la razón y la emoción. Y fruto de todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y esa voluntad también y necesidad de ayudar, yo creo que es la fuerza que te mueve al fin y al cabo. Sin duda. El resultado es este libro, Hábitos de un buen director de clínica, que consta de 4 partes. Vamos a ir hablando un poco del contenido. Es que además aquí está muy bien explicado, así que creo que es necesario quien sienta la necesidad de tener un manual como este, que lo lea y que integre bien los conceptos, pero vamos a comentar algunos de ellos porque me parecen muy interesantes. Antes de llegar a los hábitos, que es, digamos, el grueso, ¿no? Haces como un análisis de lo que es el contexto actual. Has comentado algunas cosas, Sí, ya has dado algunas pinceladas. Ya tengo ganas. Algunas tendencias actuales, ¿no? De lo que es el mundo laboral. Yo creo que ya no solo en el mundo odontológico, sino en general, porque al final muchos negocios también se parecen. ¿Qué has observado? ¿Cuáles son las tendencias que nos diferencian mucho más de las generaciones anteriores? Porque sabemos que ahí hay una brecha, ¿no? Unos cambios muy grandes. Pues bueno, como te decía Isa, mi padre soñaba, o sea, soñaba, no se hablaba constantemente de lo orgulloso que se sentía de estar toda la vida en una empresa. Nuestra generación probablemente esto era impensable y sin lugar a dudas la generación actual genera vértigo, ¿no? Pensar que vamos a estar toda la vida, o sea, es que ni se le pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, hoy en día la gente lo que busca es diversidad, crecimiento, desarrollo.
Vi un estudio hace unos años, ¿no? Que paraban a la gente por la calle, creo que salía en La Sexta, ¿no? Y hablaban de si se veían dentro de 5 años en la misma empresa, ¿no? Y entrevistaban a una generación de en torno a los 18 a los 25 años. Y decían que, bueno, que eso era impensable, que más de 2 años en el mismo sitio, ¿no? Ese concepto, el concepto de la seguridad, ¿no? Que buscaban nuestros padres y que de algún modo hemos buscado nosotros, o bueno, ya por no decir nuestros abuelos, ha desaparecido. O sea, hoy la gente lo que busca es sentirse a gusto, sentirse alineado, sentir que crece profesionalmente, ¿no? Y bueno, pues el sector sanitario, en este sentido, y teniendo en cuenta que a veces hay más clínicas que profesionales, o sea, es decir, por ejemplo, en el sector dental nos pasa, yo siempre digo, si es que hay más clínicas que higienistas bucodentales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que no hay un buen liderazgo, esa persona siente que no está en el sitio adecuado, pues muchas veces opta por irse a otro sitio, ¿no? Yo te diría que el cambio más importante, como reflexión, es que hoy el trabajador elige a la empresa, ¿no? O sea, cuando hacemos una entrevista, la entrevista es mutua. O sea, no estamos entrevistando nosotros, nos están entrevistando también, y esa persona lo que quiere ver es ese lugar donde donde va a echar raíces, donde se va a sentir a gusto trabajando. Y esto hoy es una sociedad que somos egoístas, lo que queremos es, y me parece muy bien, me parece fantástico, pero claro, ¿cuál es el choque que tenemos en este sentido? Que el sector esto no lo está entendiendo. Que hoy la generación quiere conciliación también, o sea, que no solamente quiere trabajar, quiere también poder disfrutar de la vida, si tiene familia, poder disfrutar de los hijos. Y esto hace unos años parecía que era incompatible, ¿no? Con la sanidad, que en muchos casos pues tenemos horarios de 9 a 9 de la noche, o clínicas que tenían horario partido y teníamos la gente que hacía de 10 a 2 y de 4 a 8, y hoy nos tenemos que ingeniar para que la gente pueda conciliar si queremos retener el talento. Porque además, como te decía, somos empresas de servicios y para poder prestar ese servicio necesitamos a las personas. Al final son los prescriptores de nuestro servicio. Entonces, es muy importante entender esto, entender que la coyuntura actual ha cambiado, que la gente busca conciliación, que busca ese arraigo, ese desarrollo, y que aquellas clínicas que no sepan o que no se adapten a esta necesidad social, pues van a tener serias dificultades para encontrar personal, sobre todo para retenerlo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que lo van a tener dificultad a la hora de el no mantener el equipo, pues al final hace que el paciente cuando vaya a la clínica diga, oye, pero ya no está Margarita, y ya no está tal persona, no, es que se ha ido. Esto, si bien socialmente la gente tiene esta tendencia, pero que a lo mejor nuestro paciente es una persona de edad más avanzada y no entiende tanto cambio, ¿no? Entonces, claro, aquí en esta competición casi que hay en el sector, el retener el talento y el tener la estabilidad de los equipos, sin lugar a dudas, es un valor fundamental que tenemos que trabajar, ¿no? Y esto nos pasa pues ya desde la propia selección de personal. O sea, yo siempre digo que, bueno, tan importante, en la entrevista, como te decía Isa, nosotros entrevistamos y también nos entrevistan, pero el proceso de onboarding, ¿no? Ese proceso de adaptación, esa persona a lo mejor ha estado entre el proceso de selección. Quizá nos ha elegido a nosotros o nosotros lo hemos elegido, nos hemos elegido mutuamente, ¿no? Pero esos 15 primeros días son los más importantes. Y esa persona, yo he visto en los últimos años como al tercer, cuarto día entra una persona a decir, oye, que me voy, porque no le gusta lo que está viendo. Y esto no lo entendemos desde clínica, pero algo está pasando, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y es que esa persona quizás ha estado en otros 3 procesos y no hemos entendido que ese onboarding es ese momento más importante. Yo siempre digo que el momento de mayor motivación de una persona es cuando empieza a trabajar. O sea, tú entras sin ningún tipo de barrera, ¿no? Entras a comerte el mundo. Claro. Depende de nosotros que haya factores internos que ya de entrada diga a la persona, oye, mira, el ambiente es horrible, yo ya veo que aquí le están gritando a todo el mundo, nadie sabe lo que tiene que hacer, me está formando una persona que lleva un mes en la empresa, a otra persona le digo que me ayude y me dice, sí, hombre, que yo ya ayudé a 4 y ya no están, ¿no? Pues ese tipo de cosas no las encontramos en clínica, ¿no? Y el dar por hecho, ¿no? Y ese directivo que muchas veces, o ese director de clínica, que está más en lo urgente que lo importante, ¿no? Y se pasa el día apagando fuegos. Eso es un bombero que va apagando fuegos por la clínica, pero lo verdaderamente importante no se cuida, ¿no? Entonces, de ahí nace un poco, pues como te decía, también el libro, pero eso es una tendencia muy importante en el momento. Sí, es importante, creo, tener una visión global, ¿no? De lo que es el contexto en el cual se enmarca cualquier situación, cualquier empresa, en este caso, del sector ontológico, pero creo que es bastante extrapolable a otros ámbitos, incluso de la vida personal de cada uno. Totalmente, totalmente. Y otro factor que también ha entrado en juego es el tema de Internet, obviamente, las plataformas, las redes sociales,
¿Qué importancia tiene también todo este sector para captar a los clientes, a los followers? Porque no es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre paciente y follower? Sí, a ver, yo hablo mucho de esto, ¿no? Hablo de los diferentes estados de satisfacción, ¿no? Que tenemos y lo podemos extrapolar a una clínica o a cualquier negocio, inclusive pues una cafetería, ¿no? Yo hablo de los diferentes estados de satisfacción que tenemos, ¿no? Y, oye, pues tenemos un paciente, un cliente que si está descontento, obviamente no hablará bien de nosotros, ¿no? No va a hablar bien de nuestra clínica o de nuestro negocio. Luego tenemos ese paciente o cliente, ¿no? Que, bueno, pues ni fu ni fa. Pues bien, pues una cafetería más o una clínica más, ¿no? Pues oye, si alguien le pregunta, oye, pues Isa, tú fuiste a esta clínica, ¿qué tal? Bueno, pues bien, una clínica más, ¿no? Luego tenemos ese paciente contento, ¿no? Que tampoco, tampoco va a ir haciendo eco de que está tan contento. Es un paciente que si le pregunta a un amigo, oye, fuiste a esta clínica, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Pues mi experiencia fue positiva. Pero depende de que le pregunten, ¿no? Y luego tenemos lo que denominamos el paciente follower o el cliente follower, ¿no? Que es, como yo digo siempre en las clínicas, la Juani, ¿no? Que me trae a su amiga, mira, os traigo a mi vecina, le he dicho que sois los mejores, que no hay otra clínica como esta, que sois muy cariñosos. Ese paciente que sin pedírselo nos recomienda, ¿no? Y es porque su estado o su nivel de satisfacción hemos elevado su expectativa. Y hablo mucho de cómo llevar, cómo elevar, ¿no? Esa satisfacción para convertir a nuestros pacientes en followers. Los medios, las redes sociales e Internet ha cambiado todo, pero es que incluso la propia manera de buscar una clínica, ¿no? Antiguamente, pues nos decían, oye, pues yo he ido a la clínica del doctor Federico no sé cuánto, y tú ibas allí y estaba la clínica en un tercer piso, llegabas, llamabas al telefonillo, entrabas por un pasillo oscuro y no sabías lo que te ibas a encontrar. Hoy esto es impensable. Entonces, sin lugar a dudas, es una manera de acercarnos al mercado y de normalizar o de naturalizar, ¿no? Que nos vean como personas, ¿no? Y no es, porque al final el acto de ir a una clínica, Isa, es un acto racional. O sea, nadie dice, hoy voy al médico, estoy encantado, ¿no? No es un acto Claro. que ilusione, ¿no? La parte apetecible de la sanidad, si fuera a hablar de odontología, pues es la sonrisa, ¿no? Si hablara de un centro de medicina estética, pues es el bienestar, el sentirte guapo y ese tipo de cosas importantes que las trabajemos desde la comunicación, ¿no? Se nota esa pasión que le pones y esa necesidad de ayudar a los directores de clínica. Pero claro, esa figura de director, de jefe, siempre ha tenido como connotaciones negativas, ¿no? Sí, En sin muchos duda. sectores y en el odontológico creo que más, ¿no? Porque al final, como tú decías, ir al dentista a lo mejor no es lo que más te apetece en el No, mundo. no es muy agradable, No es lo más no es un acto de agradable. felicidad. Entonces, tú hablas mucho y defines muy bien lo que es el concepto de líder. Pero ¿cuál sería la diferencia entre un jefe y un líder? ¿Por qué para ti es importante este concepto? Pues fíjate, yo te voy a hablar de hace muchos años. Yo creo que todos hemos tenido esa persona que nos ha inspirado en la vida, ¿no? O el mejor jefe, ¿no? Yo creo que te voy a decir, oye, fue tu mejor jefe, ¿no? He tenido varios, he tenido la suerte de tener grandes jefes, pero tuve uno que me dijo una vez, Álvaro, si para que la gente te siga la tienes que gritar o te tienes que imponer, el que lo estás haciendo mal eres tú, ¿no? Y dije, wow. Quizá a lo mejor en aquel momento no lo entendí tanto, ¿no? Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta claramente que, y para mí es donde nace este concepto, ¿no? La diferencia entre un jefe y un líder. Pero claro, incluso el concepto de liderazgo también está muy satanizado. O sea, no desde el lado de los equipos, que echan en falta ese liderazgo, pero sí desde el lado muchas veces del empresario o del propietario de una clínica que es sanitario, como te decía, tiene mucho prejuicio con la publicidad, pero también a mí a veces me pasa, ¿no? Cuando me llaman me dicen, pero Álvaro, escúchame, tu servicio, ¿esto qué va a ser? ¿Que vaya todo el mundo dándose abracitos por la clínica? Porque yo lo que te llamo a ti es para que metas caña aquí, ¿no? Fíjate que aquí ya se pone de manifiesto el concepto que hay del liderazgo, ¿no? O sea, se entiende que liderar o dirigir tiene que ver mucho con la autoridad. Obviamente hay una parte de autoridad y por lo que decías, parece que el jefe está como muy satanizado, ¿no? O muy estigmatizado. Si yo te dijera, ¿no? Este concepto de quién es tu mejor jefe, ¿no? Lo tendría muy claro. Pero más claro tendría aún cuáles eran los atributos de estos mejores jefes que he tenido, ¿no? Y para mí fueron la alta cercanía y la alta exigencia. Creo que es esa combinación perfecta, ¿no? O sea, tener ese lado humano, por un lado, pero esa persona que te saca de tu zona de confort y que es capaz de llevarte a un lugar donde tú solo no hubieras ido, ¿no? Y es capaz de, en ese momento que tú vas a pasar por esa zona de pánico, darte la manita y decir,
venga, tranquilo que yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y en ese concepto de autoridad está muy alejado, ¿no? Y eso, obviamente, como decía Isa, genera un rechazo a los equipos en este momento donde la gente quiere trabajar en un sitio y sentirse a gusto. Y ahí es donde nace esa fricción, ¿no? De Mm. alta rotación de personal, baja conciencia de dirección inicialmente, que esto casi empieza en la pandemia. O sea, que fíjate que estamos hablando que el histórico de dirección en una clínica casi nos podemos remontar a 5 años como Ya. mucho, porque hasta ese momento el propio doctor en muchas clínicas era el que lideraba, era doctor, líder, llevaba la contabilidad, hacía directo, o sea, padre, madre. Entonces, parece que en ese momento de la pandemia, como te decía, empieza a aumentar esa conciencia de que somos empresarios. Muchos empiezan a asumir ese rol de dirección, muchos odontólogos, médicos, combinando con su trabajo, y se empiezan a dar cuenta de que no puedes estar en todos los sitios, ¿no? Entonces ahí empieza a emerger esa figura de un director de clínica, ¿no? Y hay una evolución clara, ¿no? Del primer director que buscábamos a lo que estamos buscando hoy, y esto es de lo que hablo mucho en el libro, Mm. ¿no? Ya no es que lo busquemos, sino que, oye, ¿el líder nace o se hace? ¿No? Es una de las preguntas que quería hacerte. Esa vocación por ayudar y se ya me nace. ¿El líder nace o se hace? El líder nace o se hace, ¿no? Pues a ver, obviamente hay gente que nace con unas cualidades de forma natural que le permiten liderar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos desarrollar nuestro liderazgo. Yo te comentaba antes, ¿no? Que el liderazgo parece que también se sataniza desde el punto de vista de los abracitos, ¿no? Que, Mm. es que vamos a ir todo el día dándonos abracitos. Pero yo me encuentro a diario, Isa, que hay muchos directores que me dicen, ya Álvaro, pero es que yo nunca voy a tener ese carisma. Yo no soy una persona extrovertida. Hablo mucho en el libro del líder introvertido, ¿no? Mm. Que no, un líder no tiene por qué ser siempre esa persona carismática que influye en todos. El liderazgo o la influencia puede ser silenciosa. Mis grandes líderes ha sido en silencio, nunca ha sido desde la imposición, ha sido desde el silencio, desde la escucha, desde dejarme hacer. Y soy un testimonio fiel de que ese tipo de liderazgo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos en este momento de romper creencias. O sea, primero la creencia de que era necesaria la figura de dirección. Ahí entró el doctor a hacer de líder y de doctor. Luego estamos en este momento de empezar a entender que hace falta una figura de un director. Y para mí este libro, como te decía, nace en entender cuáles son las claves del liderazgo en este momento, cuáles son los hábitos que marcan la diferencia dentro de nuestro sector, que como decía son muy aplicables a todos los sectores, pero en específico y basado en la experiencia, y como te decía antes, desde la humildad, ¿no? Desde decir, oye, a mí esto me ha funcionado y te lo pongo a tu disposición por si te puede ayudar a ti. Mm. Y para hablar de este concepto de líder, yo creo que tú lo eres, al menos para Ah, muchísimas clínicas a las que has estado ayudando, de eso no hay duda, pero ¿cuáles han sido esos líderes que a ti te han marcado y han definido al fin y al cabo tu concepto de líder? a ver si consigo decírtelo sin emocionarme. A ver, yo sin lugar a dudas, mi mayor líder ha sido mi padre. Mi padre. Y siempre lo digo que creo que nunca me ha dicho que te quiere. Nunca me ha dicho, hijo, te quiero. Pero no ha hecho falta, ¿no? O sea, cuando te hablaba de ese liderazgo silencioso, Mm. desde de la escucha, yo creo que analizándolo, ¿no? Y este libro, como te decía, Isa, ha sido muy introspectivo de analizar, de ver, de pensar en esas personas. Y había una combinación perfecta entre autoridad y empatía, ¿no? O Ujú. sea, y esto lo integro con quiénes han sido mis mayores líderes. Mi padre y ahora mis hijos, ¿no? Que tengo mellizos, Máximo y Enzo, que van a hacer 4 añitos, y mis hijos me están enseñando a liderar, porque claro, yo cuando educo a mis hijos, por un lado tengo que establecer normas, ¿no? Mm. Tengo que inculcar una serie de valores, tengo que tener cierta autoridad en muchos momentos, porque son niños, ¿no? Y les tengo que decir que no crucen la calle y que le tienen que dar la mano a papá para cruzar la calle. Pero ¿qué sería de esas normas si no le doy un toque de afecto, de empatía, de cariño, ¿no? Entonces, creo que este formato de liderazgo, y fíjate, Isa, cuando Mm. hablábamos de tenemos que ser carismáticos, el líder nace o se hace, oye, es entender este concepto tan importante, ¿no? Y para mí ha sido mi padre, mi mayor líder, eh, desde el silencio, desde el respeto, desde el dejar equivocarme, pero siempre sentir que la confianza era plena y absoluta, que yo si me caía, ahí va a estar una colchoneta, que era la de mi padre,
o una manita que me va a decir, hijo, tranquilo que yo te acompaño. Mm. No me quiero emocionar ya. Has comentado la importancia, ¿no?, de la familia, que en este libro también hablas de esa parte más emocional, más incluso vulnerable, ¿no?, y humana de las personas, que al fin y al cabo. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto en el momento de liderar cualquier proyecto o en tu casa, incluso con tus hijos? Porque al fin y al cabo tampoco hay mucha diferencia. ¿Algún reto que haya sido muy difícil para ti superar y del cual hayas aprendido? Mira, yo creo que no sé si reto, Isa, pero la mayor lección que me costó muchos años entender es lo que se denomina la soledad del líder, ¿no? Es decir, yo me tengo que poner en lugar de todo el mundo, pero nadie se va a poner en mi lugar. Y hasta que asumes esto, es un camino largo, hasta que te das cuenta de algo tan básico y tan sencillo, es decir, Álvaro, que tú te tienes que poner en el lugar de todo el mundo, pero nadie se va a poner en el tuyo, asúmelo, ¿no? Entonces, el día que yo asumo esto, mi liderazgo cambia, ¿no? Creo que otro gran reto, o no sé si reto o aprendizaje, Isa, y yo creo que esto ya es A veces va unido, ¿no? Una cosa con la otra. yo creo que es una reflexión de abuelo cebolleta, lo que te voy a decir. Y es, oye, esto creo que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y es, los problemas hay que dejarlos en la puerta del trabajo, ¿no? Yo durante muchos años pensaba igual. A día de hoy no estoy de acuerdo en esto, ¿no? O sea, al final pasamos tantas horas en el trabajo que es inevitable que si una persona tiene un problema en su casa, lo vaya a arrastrar en un momento dado. Oye, otra cosa es que estuviera todo el día hablando de esto, que esté afectando negativamente. Pero es inevitable entender que esa persona, yo qué sé, le han detectado una enfermedad a su padre o a su madre, pero ¿cómo le vamos a pedir? O sea, yo creo que no podemos ser tan fríos y verlo desde ese prisma es un error. O sea, a día de hoy, como conclusión, y como te decía, para mí es una reflexión de abuelo cebolleta, pues entiendo, trato de aceptar ese tipo de situaciones, entiendo que no somos robots, que no estamos en un ejército, que uno puede tener un mal día y es totalmente aceptable. Sí que trato de establecer una norma, ¿no? En las clínicas o con mis propios equipos, decir, oye, tengo un mal día, tienes un mal día, no pasa nada. Entra y di, chicos, hoy no estoy para nadie. He tenido un mal día, no he dormido, no os acerquéis mucho porque lo mismo suelto algún estufido del que luego me arrepienta. Ya está, establecemos esa norma, ¿no? Pero yo creo que esto ha sido para mí clave. Como te decía antes, el otro gran reto, y me he acordado tantas veces de ese jefe que me decía, Álvaro, si para que la gente te siga te tienes que imponer, el problema lo tienes tú, ¿no? Y ese momento que de repente sentía que tenía que poner la autoridad encima de la mesa para que me decía, ostras, no, esto me dijeron que no era así, ¿no? Y cuando lo pones en práctica y te das cuenta que es cierto, no es necesario. O sea, liderar no es imponer, aunque hay momentos donde obviamente vamos a tener que ejercer un liderazgo con un estilo quizá más autoritario, pero no tiene que ser el estilo. O sea, en un momento puntual, ¿no? Utilizo un estilo diferente, ¿no? Me adapto a la situación. Pero yo creo que esto ha sido otro de los grandes aprendizajes y que desde luego hoy trato de inculcar mucho, ¿no? Fíjate que ya soy mayor, ¿eh? Tengo ya muchos aprendizajes. Tienes experiencia. Las canillas ya. Yo creo que otro de los grandes aprendizajes, y te diría casi que ha sido el reto más difícil, que es lo que yo llamo leer entre líneas, ¿no? O sea, es decir, en una situación, porque al final en las clínicas o cuando lideramos equipo nos encontramos diferentes situaciones, ¿no? Y normalmente pues cuando hay un conflicto suele haber varias personas en ese conflicto, ¿no? Vamos a pensar que son dos personas. Oye, no escuchar a una y inmediatamente proceder y actuar, ¿no? Sino decir, vale, esto es la versión de una persona. Y esto le pasa a muchísimos directores. Es que esta me dice, voy, ¡bum! Y saco el látigo y lo suelto. Ya, pero es que no has escuchado la otra parte, ¿no? Entonces, y de lo que me cuenta uno, siempre tengo que leer entre líneas qué puede estar pasando. Y luego, por otro lado, escuchar también y cuando tienes las dos versiones, sacar tu propia versión. Y este leer entre líneas para mí ha tenido mucho que ver también con bajar mi ego. Yo creo que esto ha sido importante, ¿no? Parece que cuando ocupamos un puesto de dirección, ¿no? Es como que yo estoy por encima de ti y tú no me puedes hablar mal, ¿no? Tuve un caso hace un año y medio aproximadamente de una chica que tenía muy mal genio dentro de la clínica, era una grandísima profesional, o sea, trabajando en una máquina, pero su actitud era muy negativa, ¿no? Y me recuerdo un día que le dije, oye, mira, me gustaría hablar contigo, y lo primero que me dijo es, yo contigo no tengo nada que hablar, ¿tú qué coño quieres, no? El Álvaro hace 10 años probablemente le hubiera dicho, ¿tú quién te piensas que eres para hablarme así? Yo soy tu jefe.
¿no? Pero en este leer entre líneas para mí era importante entender que no me creía ese personaje, que algo le pasaba a esta persona. O sea, no me puedo creer que una persona, y bueno, este fue el discurso, decirle, mira, es que no me creo tu personaje, no me creo que haya una persona que se levante todas las mañanas con las ganas de joderse, o sea, de autojoderse la vida y joderse a los demás, ¿no? Y voy a rascar eso y te quiero ayudar, entonces cuéntame, ¿qué ha pasado? Y cuando cruzas esa barrera que para mí es dejar el ego a un lado, tratar de ayudar a la persona, olvidarme de que yo estoy aquí, tú estás aquí, no. Yo tengo más responsabilidad de la que puedas tener tú, pero eso no me hace estar por encima. O sea, mi campo de responsabilidad es mayor al tuyo. Y cuando lo ves desde esta posición y pretendes leer entre líneas y decir, no me creo el personaje, porque sé que detrás de lo que estoy viendo está pasando algo, para que tú reacciones así, para mí ese es el 3.0 del liderazgo, ¿no? Y han tenido que pasar muchos años y bueno, desde este libro lo que pretendo es que la gente se caiga unas cuantas veces menos que yo, que me he caído muchas y he tenido que tropezar para poder darte esta reflexión, pues decía el abuelo Cebolleta, pero bueno, el dejar el ego a un lado, ¿no? Para mí esta reflexión es, dejo el ego a un lado, no estoy por encima, no me quedo con que esta persona me está hablando mal, me quedo con que algo está pasando, que es un gran profesional, pero que su actitud se está viendo afectada por algo. Y efectivamente, cuando empiezas a indagar en esto, y este fue un primer caso, pero yo me siento un gran investigador, ¿no? Pues me gusta, tengo muchas referencias de muchas clínicas donde me permite investigar y ver por qué pasa esto, ¿no? Y voy ostras, en esta otra clínica tengo otra persona que le pasa lo mismo, voy a ver si... Y lo que me estoy dando cuenta es que cuando rascas un poquito en las personas, pues normalmente detrás de esa persona hay un problema, y cuando somos capaces de resolver la causa, de repente por arte de magia todo se resuelve, ¿no? Pero yo creo que este concepto de liderazgo al final creo que es muy importante tener. Yo te diría, Isa, que a día de hoy no he conocido ni un solo buen líder que no sea buena persona. Yo creo que este para mí sería el mejor resumen que te puedo hacer. Para mí un gran líder ha de ser buena persona. Entonces, cuando eres una buena persona y quieres ayudar y entiendes que esa persona puede tener un problema, y sí, obviamente tenemos una estrategia, ¿no? Es que esta persona está en el punto A y le queremos llevar al punto B. Pero no desde la manipulación, sino desde querer ayudar y decir, te cojo la mano y te voy a ayudar. Y tranquila, que sé que tienes miedo, pero yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y bueno, como otra reflexión, creo que es el no sentirse uno querido siempre, ¿no? Yo creo que esto es parte, en esa soledad líder, también, pues hoy tengo muchas clínicas donde entro y me siento muy querido, muchísimo, pero hay otras donde este sentido o sea, ese sentimiento de sentirte querido no siempre es así, porque cuando entras a un sitio, yo siempre digo que hay como dos verdades universales en todas las clínicas o en todas las empresas seguramente del planeta. Hay como dos factores en común de cualquier trabajador, ¿no? Y es, más de lo que hago no puedo hacer y gano poco para lo que hago, ¿vale? Entonces, cuando entra Álvaro por la clínica o entra el equipo de Álvaro, es como, vale, ahora me van a pedir trabajar más, ¿no? Entonces, nos pueden percibir como un enemigo. Yo sé que voy a ayudar. Y esta para mí ha sido el gran aprendizaje, de decir, no me puede afectar que esta persona hoy me vea como un enemigo. Voy a hacer lo posible, porque entienda que no. Pero hay momentos que dices, bueno, se dará cuenta por el camino. Tengo muy presente, ¿no? Pero aceptar esta parte de decir, no puedes gustar a todo el mundo, y esto yo creo que es una lección aplicada no solamente a la empresa, sino a la vida, Todo. ¿no? Es decir, oye, no puedo gustar a todo el mundo, pero sé que vengo a hacer el bien y sé que vengo a ayudar. Y esto al final lo que a mí me tiene que mover, sentir, esta persona a lo mejor no lo está viendo ahora, pero terminará viéndolo, ¿no? Me parece muy importante y muy interesante todo esto que estás diciendo, y además creo que está relacionado con el tema de la salud mental, otro tema que está muy en tendencia actualmente, afortunadamente, Sí. porque creo que ahora estamos viendo muchas cosas que generaciones anteriores no éramos capaces de ver, y de hecho hemos hablado mucho de esa parte emocional y más personal, ¿no? de un equipo. Y precisamente los hábitos de los cuales hablas en tu libro Hábitos de un buen director de clínica están divididos de alguna manera entre emocionales y racionales. Yo creo que los racionales son los que hemos tenido más o menos siempre presentes, aunque tú introduces también nuevos hábitos que son importantes. Sí. Pero ¿por qué crees que es necesario mantener ese equilibrio entre los emocionales y los racionales? Pues mira, Isa, el ejemplo que te ponía con mi padre, ¿no? O sea, si mi padre solo hubieran sido normas, probablemente no tendría este sentimiento que tengo a día de hoy. Hubiera sido mi padre igualmente, ¿no? Y a lo mejor no todo el mundo puede tener esa referencia en su padre, pero para mí combinar este concepto de racionalidad y emocionalidad, pues eso tiene que ver con las normas, los
procedimientos, los valores, ¿no? La rigidez. Eso trasladado a una empresa o en este caso a una clínica, pues tendría que ver más con las normas, los procedimientos, los protocolos, los indicadores o KPIs que tenemos, que son fundamentales, que tenemos que manejar dentro de una clínica. O sea, son fundamentales, ¿no? Que no podríamos vivir sin ellos. Pero ojo con caer en la trampa únicamente de los números, ¿no? Entonces, pero del mismo modo nos sucede, ¿no? Si solamente ponemos el foco en las personas, seremos la clínica o la empresa con mejor ambiente, con un equipo enfocado y alineado con nuestros valores, pero me lo encuentro a diario. Ese tipo de clínicas que luego están dando pérdidas y no son sostenibles, ¿no? Porque parece que la única preocupación sea esta. Entonces, al final es un equilibrio, ¿no? Es importante que encontremos un equilibrio, pues como una vida. Pues si mi padre solamente me hubiera, o sea, si me hubieran dejado cruzar la calle con un año, pues y no me hubiera puesto normas, pues seguramente no hubiera sido la persona o no me hubieran generado una cultura de esfuerzo en la vida, que es esa parte quizás más racional, ¿no? O no me hubieran castigado, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño que me castigaban y yo me iba a la habitación y decía, os odio. Yo creo que esto a lo mejor lo hemos dicho alguna vez todo con nuestros padres, ¿no? Pero es lo que ha hecho que yo hoy entienda parte de la vida, ¿no? Pues a esto me refiero, ¿no? Combinar hábitos, que es importante, ¿no? Y hablo mucho, ¿no? Y te comentaba Isa que es una reflexión, ¿no? De vivencias. Y hablo mucho de casos y de directores, de historias reales, que obviamente le ponemos nombres ficticios, pero son todo historias reales que he vivido de diferentes tipos de directores, donde obviamente me he aprendido mucho. O sea, no siempre he enseñado, yo aprendo a diario. Yo siempre digo, cuando voy a una clínica voy con una cajita de herramientas pequeña y cuando salgo yo aporto esas herramientas, pero mi cajita se va llenando porque me voy llevando, yo aprendo de cada clínica, de cada situación, investigo, pruebo. Quiero probar algo, decir, voy a implantarlo en esta clínica, vamos a probar, vamos a crear un nuevo estilo de liderazgo con esta persona. Veo alguna entrevista para un director y digo, ostras, totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, pero creo que puede aportar esto o puede aportar lo otro, ¿no? Pero volviendo a este punto de racionalidad emocional ya, creo que nos pasa habitualmente, que es como que tengo mi estilo y es que yo soy así, no voy a cambiar a estas alturas, ¿no? Y bueno, pues esto que me lo diga mi madre, que aún así le digo, mamá, todavía puedes cambiar, por supuesto que puedes cambiar. ¿Cómo es esto de que tú eres así y que a tu edad no se va a cambiar? Sin lugar a dudas, un director o un líder o un jefe, como lo queramos llamar, ha de ser plástico, flexible y ha de saber adaptarse al entorno, llámese clínica, si trabajas con un segmento más premium o con un segmento más low cost o con un segmento más popular, pero al mismo tiempo al equipo. O sea, es decir, no puedo tratar de la misma manera a una persona que lleva un mes con una persona que es responsable de un departamento. Y yo me he equivocado en esto en mi equipo. O sea, otra gran lección que casi te diría, la primera vez que empecé a trabajar llevando equipos y tuve un jefe que me dijo, Álvaro, ¿tú sabes cuál es la mejor manera de aprender a gestionar equipos? Y dije, ¿cuál? Yo estaba así, ¿cuál? Dímela, Dame el secreto. dame la fórmula Coca-Cola, me la van a dar, ¿no? Y me dice que la mejor manera de aprender a gestionar personas es cargándote personas. Me pareció probablemente de lo más duro que me han dicho nunca. Y ostras, mira que me sabe mal reconocer esto, pero tenía cierta razón. He cometido muchos errores, he dirigido mal equipos, he perdido gente muy válida por no entender que ya tenía 15 años, que le podía soltar, que ya podía cruzar la calle sola, esa persona, ¿no? Y yo seguía, que tiene que ver mucho con la delega, ¿no? Que esto es otro problema recurrente en el mundo profesional o empresarial y es la falta de delega, ¿no? Entonces, creo que esto es otro concepto fundamental, ¿no? Y la delega, hablando de hábitos, tiene una parte muy racional y una parte muy emocional, que es la de la confianza, ¿no? A mí si me dijeran a día de hoy, también otra reflexión, Isa, de hago la cebolleta, estoy mayor, si me dijera, no, yo creo que no está en los libros esto, ¿no? Pero o sí, porque tenía un amigo que también me decía, ahora si todo está en los libros, ¿qué es lo que más puede llegar a motivar a una persona? O sea, si me dijeran, una sola cosa, ¿qué crees? La fórmula de Coca-Cola, dame algo que si aplicaran sé que va a funcionar. Creo que por encima de todo lo que más puede motivar a una persona es el sentido de la confianza, es decir, es que esta persona confía tanto en mí que no le puedo fallar. Y lo que se da habitualmente es todo lo contrario, es la desconfianza, ¿no? Gestionamos, o se gestiona, o se dirige, o se lidera desde la desconfianza, ¿no? Entonces, primero demuéstrame que puedo confiar en ti, ¿no? Yo creo que
para mí, a mi manera de entender, y vuelvo a decir, no tiene por qué ser así, creo que cuando lideramos, de entrada, debemos de ser confiados hasta que nos demuestre lo contrario. Pero si tú eres una persona que entra, ya de entrada desconfías. Y confiar no tiene que ver con, ale, toma, hazlo tú y no te explico, no. Confío en que eres un gran profesional. Confío en que eres una gran persona. Confío en tu buen hacer. Y ahí tengo que estar yo para enseñarte cómo hacerlo, pero decir, venga, dime que has entendido. Vamos a ver cómo hacerlo. Te dejo hacerlo. Superviso. Oye, pues mira, vamos a refrescar porque este punto quizá no está tan claro. Y luego supervisarlo, ¿no? Esto yo creo que es otro de los grandes errores y es lo explicamos una vez o lo explicamos una vez en el pasillo, corriendo, y luego cuando hay un error, ¿quién ha hecho esto? Yo te lo expliqué. Pues me lo explicaste corriendo por el pasillo, no te entendí. Intenté hablar contigo 2 veces, pero me decías que no tenías tiempo. Yo creo que este es otro concepto importante, ¿no? El de la delega, que tiene que ver mucho con la confianza, que es este factor, Isa, como te decía, para mí es el factor más motivacional desde mi experiencia que me he encontrado. Sin tener un gran conocimiento de liderazgo, pero si tú confías en una persona, es decir, a mí cuando me viene muchas veces en una clínica, ¿no? la recepcionista y me dice, Álvaro, mira, se me ha dado esta situación, ¿qué hago aquí? Yo diría, Isa, pero si tú estás todos los días en recepción, si tú tienes mucha más experiencia que yo, ¿qué has pensado en hacer? Cuéntame. No, pues he pensado esto, lo otro. Oye, pues a mí me parece bien, no sé. Y tú, de las 3 opciones que me dices, ¿por cuál te decantas más? Hombre, pues yo he pensado en confirmar primero y luego la semana que viene firmar el consentimiento. Pues hazlo así. De todos modos, si ves que tienes dificultad, me llamas. Este concepto es el que Pero me es que a refiero. veces no solo confiar en los demás, sino hacer que la gente confíe en sí misma, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero eso se da desde la confianza. Cuando tú confías en una persona, esa persona la empoderas, ¿no? Entonces, no sé si son claves del liderazgo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Y esto es un poco lo que he tratado de explicar en Hábitos de un buen director de clínica. Como te decía, no nace de... O sea, nace de un trabajo muy interior. Como estoy haciendo ahora contigo, Isa, de decir, Sí. ¿qué es lo que funciona? ¿No? Vamos a pararnos a pensar, porque en los libros hay mucha literatura que habla sobre esto, pero, oye, voy a intentar darle algunas fórmulas a aquellas personas que de verdad quieran y estén alineados con este concepto, ¿no? De dirigir personas, de llevarlos a un nivel superior, de generar arraigo, de empoderar a la gente, de sentir que puedes diferenciarte claramente, pero que necesitas un equipo para conseguirlo, ¿no? Pero en este concepto, como te decía antes, pero Álvaro, ¿vamos a estar todo el día dándonos abracitos? No, ojo. Yo creo que para mí, cuando te hablaba de mis mejores jefes y este concepto de alta cercanía, alta exigencia, es algo que trato de aplicar. Y seguramente mucha gente que me conoce me tiene por esa persona altamente exigente, pero me esfuerzo todos los días por ser muy cercano, porque creo que, y cada vez más, desde que intenté o dejé ese ego a un lado, ¿no? Que creo que es importante. Yo siempre digo que los juniors somos los más peligrosos. Yo cuando empecé tenía mucho más ego, porque como me acuerdo que empecé y apenas tenía barba, pues quería demostrar que yo sabía mucho, y no sabía ni una cuarta parte de lo que sé ahora, pero quería demostrar que yo era valioso y que yo sabía, ¿no? Entonces, Y cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Yo correcto, creo que ahora esa es cada vez me una siento más y lección. ahora cada vez me siento más ignorante y digo, madre mía, pues no me queda por aprender, ¿no? Y ahí Claro. es donde dejas el ego a un lado. Y yo creo que ese punto es clave. Estamos dando pinceladas, pero obviamente en el libro todo esto está mucho más Sí, explicado. sí, Y sí. de hecho, creo que una de las características que hace muy interesante es que este libro, Hábitos de un buen director de clínica, es precisamente que está todo como muy explicado por apartados y se entiende de una manera muy clara y muy visible y muy fácil. Hemos comentado un poco por encima esos hábitos emocionales y racionales, pero también hablas de habilidades. Una lista de 16 habilidades que debe 16. tener un líder, sin hacer demasiado spoiler, pero ¿cuál dirías que es a lo mejor la habilidad más importante o que debe desarrollar un buen líder? O alguna, si quieres comentar algunas de esas de las que hablas en el libro. No sé si son las 16 habilidades más importantes, porque como te decía Isa, no pretendo sentar cátedra. Esto ha sido un ejercicio muy interior de decir, venga, voy a enumerar aquellas que considero que son... He dicho algunas, ¿no? El saber delegar, el leer entre líneas. El leer entre líneas creo que es fundamental. Pero bueno, igual que decía, ¿no? Que para mí un factor de éxito, ¿no? En confiar en la gente, probablemente si tuviera que decir una de las habilidades más importantes que debe tener un director, un líder, un jefe, como cada uno que le llame como quiera, probablemente es saber liderar a líderes, ¿no? Entender este concepto de liderar al líder, ¿no?
me acuerdo cuando empecé en el mundo empresarial que yo decía, ay mía, pero si llevo un equipo de 4 personas y no me hago con él, ¿cómo hacen estas multinacionales que son 4.000 empleados? ¿Cómo lo hacen, no? Tuve la suerte, ¿no?, de estar en una empresa y tener un equipo muy grande a mi cargo, que eran casi 2.000 personas, pero que obviamente no estaban a mi cargo. Yo tenía unos mandos intermedios y ahí empecé a entender, ¿no? Es decir, claro, es que esto no se trata. Yo no tengo que llevar a 2.000 personas. Yo al final trabajo sobre 8 personas, que a su vez esas 8 llevan cada uno a otros 20 y esos 20 luego dirigen, ¿no? Entonces, la importancia de liderar al líder, ¿no? Yo creo que esto sin duda es una habilidad muy importante. Y a su vez un error muy frecuente, ¿no? Es que el director siente que yo tengo que estar en todo, ¿no? Tengo que estar en todo, pero luego me frustro porque las cosas no se cumplen, ¿no? Pues es que tienes un responsable de departamento de atención al paciente, pues es que tenemos un responsable de compras, es que tienes un departamento de marketing, no puedes estar en todo. Entonces, al final hay que trabajar sobre estos líderes que a su vez luego trabajarán sobre otros. Entonces, yo creo que para mí esta probablemente es una de las habilidades más importantes, que no quiere decir que sea la más importante, pero sin lugar a dudas una muy importante, y es saber liderar a líderes y entender este concepto, ¿no? Que es el mando intermedio, ¿no? Y creo que también en ese saber liderar a líderes, seleccionar muy bien, yo creo que es otra de las habilidades clave, ¿no? El saber seleccionar. Yo a día de hoy, y no tiene por qué ser, vuelvo a decir, la única fórmula o la única manera, pero yo, quizá fruto de los errores, hoy tengo un criterio muy claro en la selección de mis empresas o de mi grupo y de cualquier clínica que gestionamos. Y es que la primera regla es que sean buenas personas. O por lo menos que lo parezcan, ¿no? Por lo menos que lo parezcan. Que se irá viendo. No, tampoco somos psicólogos en una entrevista, pero sí que esa sensación de decir, oye, me ha transmitido que es una buena persona, ¿no? Que tiene... Hacer caso a la intuición, a lo mejor, Sí, ¿no? sí, sí. Esta es la parte emocional. Esta es la parte emocional. Obviamente luego en selección de personal utilizamos técnicas, pero hay una parte emocional que no la podemos obviar. Y eso me da la sensación o tengo la intuición de que es una buena persona. Me ha transmitido eso. La veo delante de mis pacientes, esa parte de habilidades blandas, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Pero para mí es que sean buenas personas. Pero es que otro de los grandes problemas que tenemos en el sector es la selección de personal. Es que la mayoría, o sea, seguimos yendo a clínicas que nos encontramos que la recepcionista era la que cuidaba a los hijos del doctor cuando era pequeño, sus hijos, y como tenían tanta confianza la pusieron en recepción. Pero como digo yo, es un ñu que ni sonríe. O sea, no sabe ni sonreír o no sabe manejar un ordenador, sin ánimo de ser despectivo, pero es que es importantísimo que sepamos seleccionar dentro de nuestras clínicas. Entonces, claro, cuando seleccionas bien, todo es más sencillo. Es mucho más sencillo delegar, confiar, porque escogemos a la gente adecuada, ¿no? Y esto es también otro de los puntos importantes del sector, ¿no? Que se ha ido profesionalizando, donde antes era la sobrina de la que cuidaba a mis hijos, pues ahora ya se empiezan a hacer entrevistas, selección de personal bajo unos criterios, ¿no? Y no solo hablas de todo esto, sino que además al final del libro yo creo que das lo que es la clave, que has hablado antes de esa fórmula. Tú das una fórmula para el éxito. Obviamente, quien quiera saber la fórmula, que se lea el libro, que estará mucho más explicado. Sí. Pero sí que me gustaría saber y que nos cuentes para ti qué es el éxito. Qué bueno, ¿eh? Qué gran pregunta, Isa. Es una muy buena entrevistadora. Gracias. Es una gran pregunta, porque además, mira, te voy a tratar de responder, Isa, porque la semana pasada tuve una anécdota que bueno, cuando me hace esta pregunta no puedo evitar, ¿no? Y le decía a un director de una clínica, ¿no?, que estaba muy frustrado porque el equipo no le seguía y todo el equipo se le estaba poniendo en contra. Pero trataba, o sea, yo intentaba explicar esta situación, hablar con José, se llama, y me decía... Ya, pero es que tú fíjate los resultados, estamos creciendo un 300%, hemos crecido el número de pacientes, hemos creado departamentos. Y yo le decía, y creo que trato con esto de responder a tu pregunta del éxito, ¿no? Y yo le decía, mira, José, yo ya no o sea, para mí el éxito no está en todos los meses que he llegado a objetivos durante toda mi vida, en todos los logros que he tenido, en las empresas que he creado, que también he cerrado alguna. Al final con lo que te quedas es con esas personas que ayudaste, esas personas que te siguen, esas personas que un día te vinieron y te dijeron, hostia, gracias porque me has cambiado la vida, me sacaste de ahí. Para mí el éxito, como te decía al principio, para mí, es sentir que la contribución, el sentir que ayudas,
Tuve un caso hace muchísimos años, una de mis primeras experiencias dirigiendo equipos, eh, bueno, mi equipo salió a la calle, que tenían que visitar unos clientes y de repente me entra a la oficina una mujer y me dice, hola, buenos días, ¿tú eres Álvaro de Pedro? Y digo, sí, sí, sí. Dice, mira, soy la mamá de Alejandro. Ah, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto y tal. Dice, mira, es que vengo, Álvaro, a darte las gracias. Dice, vengo a darte las gracias porque, mira, he de decirte que cuando Alex entró a trabajar contigo, en los 2 primeros meses todos los días le decíamos que eras un explotador, que no trabajara tanto, quizá pues esa protección de madre, eh, pero te tengo que dar las gracias porque lo que no hemos conseguido mi marido y yo en años, estamos viendo que Alex ha generado una cultura de esfuerzo, que se preocupa, que es mejor persona incluso, ¿no? Probablemente esto es el mayor éxito profesional que yo he tenido en mi vida y estoy totalmente convencido de que esto te lo estoy contando a ti, pero seguramente se lo contaré algún día a mis nietos, ¿no? Entonces, para mí este es el éxito. El concepto de éxito para cada uno, pero no es tanto los resultados, obviamente, y un poco porque hablábamos antes de cómo se sataniza, ¿no?, la dirección, que parece que siempre tiene... Y me considero una persona resultadista, ¿eh? Tengo ese concepto de resultados, pero creo que es importante y el éxito al final, si mañana me dijeran que me queda un mes de vida, no me voy a acordar de cuántos meses llevo objetivos, de la rentabilidad que obtuve en tal empresa. No, me voy a quedar con las personas que ayudé, con ese equilibrio familiar, de mi gente, de mi familia. Yo por suerte tengo muchísimos amigos de trabajo, muchísimos. Esto es algo que incluso mi propio equipo a veces me dice. Pues yo un sábado me voy a comer o me voy de vacaciones con clientes, o un sábado invito a mi casa a hacer una barbacoa o una paella, y alguno de mi equipo me dice, pero cómo puedes ser capaz de, de irte con gente? Es que para mí es importante, ¿no? Y a mí esa parte humana, mi mujer me llama Lolito Flores. Dice, ya está Lolito, ¿cuánto me vas a traer este fin de semana? Para mí ese éxito está ahí, ¿no? O sea, en sentir que ayudo a las personas, y eso para mí, a mí personalmente, pues me llena muchísimo, ¿no? Y ese es el Álvaro, ¿no? Ese es el Álvaro que quiere ayudar, que obviamente utilizamos una serie de mecanismos empresariales para conseguirlo, pero que por supuesto que parte de esa fórmula que me decías, que no puedo desvelar todavía, que me apetecería, como al final como autor junior, vamos a decir, pues estoy deseando, igual que del primer libro recibí muy buen feedback, pues yo creo que esto es como un cantante, ¿no? O con un grupo que hace hace una canción y dice, a ver si gusta. Yo me siento muy orgulloso porque ha sido un trabajo muy profundo, ¿no? Pero bueno, me encantaría pues eso, tener ese feedback, y desde luego la fórmula hablo mucho de esto. Sí que por desvelarte algo, Isa, vale, cuéntame. Sí que hablo mucho del liderazgo situacional, ¿de acuerdo? O sea, es decir, de los diferentes estilos de liderazgo que podemos utilizar. Antes te comentaba, ¿no?, que parece que tenemos como nuestro estilo, ¿no? Yo soy así. Y el liderazgo ha de ser totalmente situacional, dependiendo del momento, del entorno, de la persona, de la fase en la que se encuentra, de la situación. O sea, es decir, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, ¿no?, ese momento donde abrimos las clínicas, no nos podíamos parar a convencer, ¿no? O sea, era un momento de coger el mando y decir, por aquí. Y además muchísima gente, o vimos en muchas clínicas como muchos propietarios, equipos estaban totalmente paralizados. Entonces, ahí obviamente nuestro estilo de liderazgo tiene que ser mucho más directivo, ¿no? Pero ojo, si yo tengo un equipo maduro que lleva 10 años conmigo, que saben perfectamente lo que tienen que hacer, y yo utilizo un modelo muy directivo, probablemente lo que voy a hacer es eclipsarlos, hacer que no tomen decisiones, o lo que yo llamo hacer tontos, ¿no? Entonces, creo que es importante en cada momento, en cada situación, dependiendo, pues oye, nos encontramos habitualmente, por ejemplo, con gente que tiene alta motivación, o sea, alta actitud, pero bajas aptitudes. Por ejemplo, cuando seleccionamos, a mí esto me pasa mucho, cuando selecciono un director que viene de otro sector, tiene alta motivación, probablemente muchas aptitudes de dirección, pero no en sanidad. Entonces yo no puedo dirigir de la misma manera a esta persona que a un perfil directivo que tiene altas aptitudes, pero su actitud está siendo muy negativa. Mi estilo de liderazgo tengo que ser capaz de adaptarlo. Entonces esto es parte de la fórmula. Sí. Adaptar nuestro estilo de liderazgo y que el director entienda que el liderazgo es totalmente situacional.
Ujú. Y Álvaro, tú hablas mucho, claro, es tu campo, el ámbito odontológico, pero yo creo que con todos estos conceptos que hemos hablado, no sé si tú piensas lo mismo, creo que esto es extrapolable a otros tipos de negocio, no sé tú cómo lo ves. ¿Crees que este libro también puede ayudar a otro tipo de directivos? Sin duda, sin duda. O sea, creo que es un manual para cualquier directivo. Ahora bien, no, donde yo me creo o me siento especialista, ¿no? Y esto hace poco también me lo preguntaron en un congreso, me dijeron, bueno Álvaro, ¿y qué crees que diferencia a un experto? ¿No? Y, además me pillaron así en un congreso, en una entrevista con muchísima gente, ¿no? Y dije, pues yo creo que el experto es el que se ha caído más veces, ¿no? Entonces, y yo me he caído muchas, y yo me he caído muchas, ¿no? Mm. Entonces, creo que por supuesto que tiene una alta aplicabilidad, pero creo que donde el libro está muy enfocado, ¿no? En el primer libro, Activa tu clínica dental, hablábamos de clínicas dentales. Hasta que no he salido o no hemos salido yo y mi equipo al sector sanitario, no Ujú. me he atrevido. Te digo, las similitudes son del 99%. Pero bueno, como te digo desde el primer momento, Isa, no quiero sentar cátedra. Tiene aplicabilidad, sí, pero no quería que fuera. El libro se podía haber llamado Hábitos de un buen director y probablemente hubiera tenido más tirada. Pero no pretendemos esto. O sea, este Ujú. libro no nace para vender 30.000 ejemplares. Nace para ayudar. Y donde siento que puedo ayudar y que puedo tener un poquito más de conocimientos en esto, ¿no? Entonces, desde ese lugar es donde nace Hábitos de un buen director de clínica. Y ya para ir terminando, y a modo yo creo que de conclusión, ¿qué crees que le puede aportar tu libro a cualquier director de clínica, esté en el punto en el que esté en estos momentos? Porque obviamente cada jefe también está en un momento Sí, diferente. sí. ¿Qué crees que le puede aportar a cualquier director de clínica leer estos hábitos? Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta, Isa, porque realmente lo he pensado muchísimo. Y de hecho, las tres escrituras han tenido como eje troncal esto, es decir, Ujú. ¿qué tiene que sentir este director? O esa persona, no tiene por qué ser un director, o sea, es cualquier persona que quiera dirigir, que esté dirigiendo, que pueda optar a un mando de pequeña dirección, o sea, un mando Ujú. intermedio, el no sentirse solo, ¿no? Te decía antes que a mí me costó mucho entender que yo me iba a poner en el lugar de todo el mundo, pero nadie se iba a poner en el mío, ¿no? Entonces, me apetecía crear un manual, no un libro, Ujú. ¿vale? Porque esto fue lo que me dijo Vicente Carolina. Álvaro, un manual del buen director, ¿no? Los hábitos de un buen director. Sí. El, no nace como un libro para leértelo una vez. Es un libro que nace... A mí hubo un libro que me cambió mucho, o que tuvo mucho impacto en mí, que es Los 7 hábitos de la gente los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Obviamente lo de hábitos nace de ese libro que tuvo una gran influencia para mí, pero para mí este libro nunca ha sido un libro, ha sido un manual, que lo tengo ahí y de vez en cuando en alguna Mm. época tiro de él, ¿no? Y me hace ponerme en situaciones, decir, vale, Álvaro, estás bien, estás equivocado. Entonces, es un libro que tiene ejercicios, es un libro que te hace pensar, que te invita a la reflexión, que te acompaña también, por otro lado, que no pretendes sustentar cátedra o hablarte desde arriba, sino, no sé, es como tener un pequeño Pepito Grillo ahí que en algún momento te va a decir, vas bien, Te no lo estás haciendo acompaña. mal. El sentirte acompañado, ¿no? El sentir que hay una manita ahí que te dice, y una manita que se ha caído alguna vez más que tú. Ya está. Y esto en definitiva es lo que trato de hacer todos los días con las personas que trabajamos, con directores, propietarios de clínica, enfermeras, y es el darle la manita, ¿no? Pues este libro nace desde ahí. Es decir, Ujú. oye, lo tengo ahí y en un momento dado, mi mujer, su libro es El Secreto, ¿no? Que lo tiene ahí como... Para mí este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva ha sido un Ujú. manual y nace desde ahí, desde el ayudar y desde ser un manual, que además tiene mucho para escribir, para hacerte tus anotaciones. Y yo decía, me gustaría mucho que esta persona que haga las anotaciones, si vuelve a ver el libro a los 2 años y vea lo que escribió, ¿no? Y diga, Mm. ostras, qué evolución, qué evolución. Pero también es un libro que nace normalizando que nos podemos caer, ¿no? Que no somos perfectos, y esto lo pongo muy de manifiesto durante todo el libro, que yo me he caído muchas veces, que te vas a caer, acéptalo, asúmelo, no pasa nada. Intenta no caerte 2 veces o sea, no tropezar 2 veces con la misma piedra, pero que eres humano, que no eres una CPU, no eres un ordenador, no, que nos equivocamos habitualmente. Yo creo que también o sea, y el acompañamiento, quiero que sea muy humilde, quiero que sea un Mm. acompañamiento muy humilde porque a veces
las personas que dirigimos podemos pecar de tener exceso de ego, ¿no? Entonces, que sea ese manual donde cuando tiro en un momento dado digo, ostras, baja que no es necesario que demuestres que eres el director o que eres el consultor, que no es necesario, que liderando con ejemplo se puede demostrar, ¿no? Entonces, nace desde ahí. Y bueno, o este es el objetivo, ¿no? Con lo que puede sentir una persona que lea el libro, Isa. Álvaro, tu primer libro, Activa tu clínica, fue todo un éxito, lo hemos comentado antes. Espero que este también lo sea, pero ¿qué sientes tú cada vez que alguien lee tu libro o te dice, Álvaro, gracias? ¿Tú qué sientes? Me siento... Es gratificación de sentir que ayudo, ¿no? O sea, es como alimentar esa bestia que tengo dentro. Pues para mí es una bestia porque cada vez la necesidad es mayor de ayudar. O sea, siento que ayudo mucho, pero cada vez tengo como más necesidad de poder ayudar, ¿no? Y yo creo que esto para mí, sin duda, cuando la gente me lo dice, no lo necesito. O sea, a ver, ¿cómo te diría? Te agrada, pero no es una necesidad el hecho de que la gente me diga, oye, tienes un pedazo de libro. No, yo sé que he hecho esto para ayudar. Aunque sea una persona, ¿no? Al fin y al Claro, como te cabo. decía antes, cuando entras en una clínica y no siempre gustas, pero sabes que vienes a ayudar. Pues esto es lo mismo, oye, a lo mejor esa persona no estaba en el momento. Eso también, el bajar el ego, yo antes era como, ¿por qué no entienden que yo vengo? No, oye, no está en el momento, pero a lo mejor dentro de 2 años lo está, ¿no? Y sí, me ha dado muchísimas alegrías, ya no tanto por el número de ejemplares, no tanto por el número de ejemplares, sino por sentir que he podido hacer, que he podido llegar a mucha gente, ¿no? Y pero no desde la autoridad, desde el reconocimiento, sino es decir, oye, tengo un conocimiento que he ido adquiriendo a través de los años, de tropezarme muchas veces, de querer experimentar, de querer investigar, de no importarme caerme. Hubo algo también que tuvo mucha influencia para mí hace muchos años, Isa, cuando leí que Thomas Alva Edison, para inventar la bombilla, ¿no? Dicen bueno, que todo el mundo le decía, oye, no para de fracasar y fracasar y fracasar, ¿no? Y su propia mujer, sus amigos, sus compañeros le decían, oye, pero ¿no estás cansado de fracasar? Dicen que lo inventó, o sea, que inventó la bombilla en el intento 2000, ¿no? Y que le decía, oye, ¿no estás cansado de fracasar? Y dice, he aprendido 1999 maneras de cómo no se tienen que hacer las cosas. Para mí esto ha tenido una grandísima influencia en mi vida, muchísimo. Y es que siempre veo detrás de un problema, veo una oportunidad. Es algo que con los años cada vez lo he ido trabajando y ante cualquier situación siempre digo, vale, ¿qué puedo sacar bueno de esto? Pues tanto el primer libro como este trato de contagiar esto, ¿no? Y bueno, pues si dejas esa semillita y oye, pues desde que fui padre, para mí era como dejar algo ahí, ¿no? Es como dejar tu legado. Para mí el haber sido padre es como decir, oye, si mañana me pasa cualquier cosa y me muero, yo ya estoy dejando algo, ¿no? Pues siento que mis hijos, el primer libro, el segundo, es como que yo dejo algo en este mundo, ¿no? Si mañana me pasara y escrito desde ese lugar tan cercano y hablando al oído. Álvaro, cuéntanos qué es lo que te inspiró a la hora de escribir Hábitos de un buen director de clínica. Bueno, pues mi primera inspiración fueron Carolina y Vicente, ¿no? Carolina y Vicente son unos clientes que terminábamos en la consultoría, tuvimos una reunión de feedback para ver un poco pues, qué sensaciones tenían, qué habían aprendido y me dijeron, mira, Álvaro, nos hemos dado cuenta que nuestra clínica es un Fórmula 1, pero no sabemos si vamos a ser capaces de conducir este Fórmula 1. Oye, estaría muy bien, piénsalo, me decían Vicente y Carolina, el crear como un manual de hábitos de un buen director, ¿no? Así, esto fue lo que me dijo. Claro, esto, teniendo en cuenta que uno de los libros que más me inspiró era Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, o sea, ya el concepto de hábitos. No hacía mucho me había leído el libro Hábitos Atómicos, que me pareció brutal. Y bueno, según me lo dijeron, dije, bueno, que sepáis. O sea, me quedé pensando y dije, acabáis de sacar el nombre del segundo libro. Me comprometo aquí ahora con vosotros en que lo voy a hacer. Pero ya no solamente por el nombre, sino por la gran necesidad que hay en el sector de entender la dirección, ¿no? Y de alguna manera democratizar este concepto de dirección, de la necesidad que hay y de casi evangelizar, ¿no? Que dirigir no tiene por qué tener una connotación negativa y lo que quería era dejar un manual para mí de buenas prácticas en cuanto a dirección y en cuanto a hábitos de un buen director. En todos estos años has ayudado a muchísimas clínicas, a muchísimos directores, pero ¿hay algún caso especial que te haya marcado de alguna manera?
Tengo muchísimos, Isa, tengo muchísimos casos. Quizá, bueno, pues estoy altamente sensible porque, sin ir más lejos, ayer y Ujú. hoy he tenido un caso muy reciente, ¿no? Y que, bueno, pues es una clienta y amiga ya de años, ¿no? Y un poco, pues trato de explicar esto, ¿no? Que el director muchas veces se equivoca, o sea, que tenemos que normalizar Mm. que no somos máquinas perfectas, que nos podemos equivocar. Es cierto que el margen de error es menor, ¿no? O sea, es decir, un cirujano con corazón abierto tiene menos margen de error que un administrativo, ¿no? Sin ánimo de desmerecer. Pero nos podemos equivocar también, ¿no? Entonces, bueno, pues este caso es de una gran directora que tiene una situación delicada en la clínica, tiene 3 clínicas, en una de sus 3 clínicas, va a la clínica y pretende en 3 horas resolver el mundo, ¿vale? O sea, y esto pasa muchísimo, ¿no? Es decir, no tener la paciencia de investigar, ver y de coger aguja e hilo para resolver el problema, sino decir, entro como un elefante en una cacharrería y mucho más lejos de solucionar un problema, lo que hacemos es aumentarlo o producir o generar un rechazo hacia la figura del director, ¿no? Y con esta persona, esta compañera o clienta o amiga, pues esto fue ayer y le di mi feedback, ¿no? Y de decir, oye, mira, creo que es importante que sé que lo haces por esto, sé que vas a ayudar, pero fíjate el impacto y tenemos que ser capaces de medir el impacto que tenemos, ¿no? Entonces, y no nos damos cuenta. A mí me ha pasado muchas veces de llegar a una clínica y no darme cuenta que es que ese día, pues a lo mejor la clínica han limpiado más de lo normal porque voy yo. Antes no lo entendía, pero ahora entiendo que pues tengo que aceptar que es así. Y que voy por el pasillo y a lo mejor dice, uy, que viene a tal, vamos a... Pero ser conscientes del impacto que puede tener nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, pues esto surgió ayer, tuvimos una conversación que para mí, pues le di mi feedback, ¿no? Que creo que es clave como directivos cuando lideramos a líderes el saber dar buen feedback, ¿no? Decir, oye, mira, sé que lo haces por esto, sé de tu buena intención, sé que tu objetivo es este, pero fíjate lo que estamos provocando, ¿no? Y a veces el no decirlo, el no decir esas cosas por miedo a hacer daño a la otra persona, Ujú. sé que ha sido un proceso doloroso. De hecho, esta mañana pues tenía un audio de esta compañera rota, rota por completo, llorando, donde me decía, no puedo, no soy capaz, yo no valgo para esto. Y obviamente pues este tipo de cosas te hacen daño, ¿no? Y te duelen, pero creo que es parte de nuestro proceso también estar dispuestos a esto, ¿no? Pues casi, y hablo mucho en el libro del proceso de ser padre, que a mí me ha enseñado a liderar mejor, y no sabes muchas veces si haces lo correcto. No te dan un manual. El libro pretende ser un manual, pretende ser un manual, ¿no? Pero al final prueba y error, ¿no? Es lo que Pero cuenta. hay una parte de ensayo-error y bueno, pues esto es algo que nos pasa mucho, el querer entrar y resolver todo en poco tiempo y el entramos como un elefante en una cacharrería y es peligroso. Hmm. Y, por ejemplo, ¿qué dirías que son los 3 grandes errores que puede cometer un director de clínica o con los que tú te has encontrado más veces? Pues fíjate, Isa, yo creo que no sé si los 3, pero bueno, sin lugar a dudas, el primero es el exceso de autoridad. O sea, o mejor Ujú. dicho, la lejanía hacia los equipos. O sea, ser lejanos de nuestro. O sea, no estar o no sentir lo que hace nuestro jefe, no tener esa proximidad. Yo creo que este, sin lugar a dudas, sería uno. O a veces ser tan próximos que nos impide luego poder ser exigentes Ujú. o ejercer nuestro rol. O sea, no entender. O sea, yo creo que muchas veces hay muchos líderes, directores, jefes que no se acercan a los equipos porque pierden el norte. O sea, si me acerco luego ya no sé imponerme, ¿no? Entonces, yo creo que esto pasa mucho. O me alejo mucho de mi equipo y me ven como una figura muy lejana, o si me acerco demasiado al equipo, luego no sé asumir mi rol de decir, oye, muy bien chicos, pero venga, va, que ya hemos estado un rato de risas, Mm. vamos a ver esto, que si no se nos va el día, ¿no? Entonces, y entramos en ese colegueo, ¿no? Entonces, o soy excesivamente autoritario y lejano, o soy, eh, o soy extremadamente cercano y no asumo mi rol, ¿no? La delega, yo creo que probablemente es uno de los problemas más recurrentes que nos encontramos. Y dentro de la delega, o sea, el que no se delega es uno de ellos. Pero es casi peor, te diría, el que delegamos sin supervisar nada. Es a la toma y luego cuando viene el problema vamos buscando culpables.
¿no? Yo lo primero que digo es que si yo soy el responsable, el director, el consultor, como le queramos llamar, o sea, es decir, mi área de trabajo es esta, y hay un problema, el máximo responsable soy yo. Yo creo que la autocrítica, hay mucha falta de autocrítica y de supervisión, ¿no? No se supervisa, o sea, hay un problema de delega, o porque no delegamos, o porque no supervisamos. Pero en ambos casos luego es la autocrítica, ¿no? El decir, ostras, he sido yo el que no me he parado a enseñarle a esta persona, o se lo dije una vez, no fue suficiente, sino que vamos con el dedito buscando quién es el culpable. Y Álvaro, ¿qué es lo que te suele preguntar un director de clínica cuando llegas allí? ¿Cuáles son las preguntas que más te suelen hacer? Pues fíjate, Isa, que es curioso porque normalmente en dirección está mal decirlo, ¿no? Pero a veces hay tanto ego que pensamos nos pensamos que lo sabemos todo, que tengo que trabajar más en dar feedback a esa persona que en que me pida mucha ayuda. Normalmente la ayuda suele estar más enfocada a cómo pueden conseguir resultados, ¿no? O sea, es decir, tenemos como muy asociado la dirección y obviamente es una parte del trabajo. O sea, yo siempre digo, ayer por la mañana, sin ir más lejos, hablaba con dos personas, con José y con Conchi, que son directores de una clínica, y les tenía que recordar que, oye, cuando se contrató es porque la clínica estaba en el punto A y la tenéis que llevar al punto B, ¿vale? O sea, obviamente el cómo lo hacemos, ¿no? Es importante, ¿no? Pero esta falta, hay cierta falta de humildad, ¿no? Y hay exceso de ego. Entonces, casi más que pedirme que sí, que me piden, pero tiene que ver más con cómo consigo, cómo puedo llegar al objetivo anual, cómo puedo mejorar la rentabilidad de mi clínica, cómo puedo hacer esto en menos tiempo. Y lo que veo es que hay una grandísima ausencia hacia, oye, ¿cómo me podrías ayudar con mi equipo para conseguir esto? O sea, es decir, entender que necesitamos a esas personas para conseguir nuestro propósito. Y ahí es donde hay mucha carencia. Entonces, fíjate que tu pregunta era qué es lo que más te preguntan, pero yo lo que he hecho en falta es lo que no están preguntando, ¿no? Yo creo que estas preguntas que no se hace hoy la persona que dirige, desde ahí nace el libro. Si no te las haces tú las preguntas, te las voy a hacer yo o voy a hacer que te las hagas. Álvaro de Pedro, ha sido un placer charlar aquí contigo y descubrir todos los secretos, algunos de los secretos de tu segundo libro, Hábitos de un buen director de clínica. Y nada, espero que tengas muchos éxitos y que nos volvamos a encontrar y seguir aprendiendo cosas de ti. Y gracias por compartirlo con el resto del mundo. Ha sido un auténtico placer. Si me has hecho sentirme muy a gusto con estas cosas, yo creo que a todos nos puede poner un poquito nervioso, Sí. ¿no? Y la verdad que me has hecho sentirme muy a gusto. Muchísimas gracias, Isa. Gracias a ti.